Amén. Entonces vamos a revisar el segundo mensaje del alimento diario que estamos revisando, del segundo tomo. Y el título de este mensaje de esta semana lleva por título La plenitud de los gentiles. Y tiene como base bíblica Romanos capítulo 11, versículo 25. Aún nosotros seguimos dentro del encargo del libro de Mateo. Recordemos que estamos revisando el libro de Mateo. Quizá usted dirá por qué este mensaje está tomado del libro de Romanos, capítulo 11, versículo 25. Señor Jesús, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Señor Jesús, Señor, bendice tu palabra. Rogamos que tú puedas hablarnos en esta mañana, realmente puedas edificar nuestras vidas, puedas realmente iluminar nuestros corazones. Señor, ven a salvarnos, ven a renovarnos, ven a transformarnos. Bendice tu iglesia, sé tú edificándola, Señor. Gracias, Señor. Amén. Señor Jesús. Bueno, amado hermano, como le mencioné, el título de este mensaje es La plenitud de los gentiles, pero quiero que podamos ver que la carga de esta semana es una advertencia y es un ejemplo para nosotros. Un ejemplo y una advertencia para la iglesia. Diga conmigo, un ejemplo y una advertencia para la iglesia. Es importante que nosotros podamos notar, hermanos, que en Mateo capítulo 16 muestra la importancia de una visión. Cuando no tenemos visión no sabemos hacia dónde vamos. Somos fácilmente desviados. Necesitamos tener una visión clara. Cuando Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, las personas que estaban en su entorno no sabían quién era esa persona. Sentían que era un enviado de Dios por las señales que hacía, mas no sabían si era el Cristo realmente el que habría de venir, porque ellos le esperaban al Cristo, los judíos. Y el Señor se revela a sus discípulos. En Mateo capítulo 16 comienza a revelarse a sus discípulos cuando Él les pregunta qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre. Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otro Elías u otro de los profetas. Cuando le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen? Ustedes que andan conmigo todo el tiempo, ustedes que me han visto de cerca. Bueno, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces muestra la importancia de nosotros entender quién es, a quién seguimos, quién es el que va delante de nosotros, quién es el Cristo a quien nosotros adoramos. No es simplemente un Cristo como algunos lo consideran, un profeta, un Cristo como un maestro. Hay algunas personas que usted va a oír en el mundo que van a decir que Cristo fue un gran maestro, un gran hombre, un gran profeta, pero hablar de que Cristo es Dios, quizás para muchos no lo entienden, hermano. Cuando Pedro cuestionó que el Señor iría a la cruz, el Señor luego, 6 días después, se le muestra a Pedro en toda su gloria y su esplendor. Entonces nosotros necesitamos realmente pedirle al Señor que nos revele la gloria de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque a veces hay muchos argumentos, muchas ideas que están en nuestra mente que nos impiden ver la gloria de Dios. Llegan a ser un velo que nos impide contemplar. Vea que aunque Pedro vio al Señor transfigurarse en el capítulo 17 de Mateo, inmediatamente quiso igualar al Señor Jesús con Moisés y con Elías.
Es decir, esa idea, ese pensamiento realmente fue un velo para Pedro. Demuestra que había en la mente de Pedro como que aún Moisés era igual que Jesús. Cuando él inmediatamente dice que descendió una nube espesa que dijo: Dios, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Yo no tengo complacencia en Moisés, yo no tengo complacencia en los profetas, yo tengo complacencia en Cristo, le dijo el Padre. Entonces hoy nosotros quizás también tengamos mucho concepto con respecto a Cristo. No lo vemos el Cristo glorioso, el Cristo ascendido y en gloria. Por eso es importante que digamos como esta frase de nuestro alimento diario: Señor, revélame tu gloria. Señor, revélame tu gloria. ¿Qué tal si decimos: Señor, revélame tu gloria? Necesitamos orarle, hermano, al Señor: Señor, revélame. Porque tenemos muchos conceptos en nuestra mente, religiosos, ideas forjadas en nuestra mente que pensamos que es el cristianismo, que es la iglesia, que es ser cristiano. Y el Señor nos está llevando a un plano celestial, superior, que podamos entender que Dios está produciendo en nosotros algo diferente, una nueva creación. Hermano, Dios está produciendo una nueva creación. Cuando el Señor dijo a su discípulo, a Pedro: y yo también te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. El Señor estaba hablando a Pedro y a su discípulo cuál era la intención por la cual había venido a esta tierra. Él le dijo que la manera de producir su iglesia era a través de la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros no solamente somos un grupo de personas aquí reunidas, escuchando a una persona o cantando coritos bonitos. Somos la nueva creación. Somos el nuevo hombre. Diga conmigo: somos el nuevo hombre. Somos la nueva creación. Una creación que salió del costado de Jesús. Una creación, amado hermano, que viene de Dios mismo. Así como cuando Dios creó a Adán y luego crea a Eva de la costilla de Adán. Asimismo, Dios produce la iglesia de Cristo mismo, cuando fue traspasado en su costado por una lanza del Señor en la cruz. Dice que Juan vio sangre y salió agua. Amén. Vea que una de las bases de la cual nosotros somos la iglesia es por la sangre de Cristo. La sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre perfecta. No de machos cabríos, de animales como lo hacían en el Antiguo Testamento, que mataban animales. No, de esta creación, no. Es del Hijo unigénito Hijo de Dios. La sangre que no podemos igualarlo con algo de oro o plata o piedras preciosas. No podemos igualarlo a eso, amado hermano. Es la sangre de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por eso, hermano? Es decir, ese elemento, esa sustancia es lo que nos hace la iglesia. Por eso, cada vez que partimos el pan, todos los domingos, uno de los símbolos que está puesto en la mesa es la copa, que representa su sangre. Eso nos recuerda de dónde Dios nos sacó y de cuál es nuestro origen. Señor Jesús. Qué maravilloso es esto, amados hermanos. Señor Jesús. Por eso necesitamos darle gracias a Dios por esto. Por eso necesitamos ganar una visión más profunda con respecto a lo que es la iglesia. Hermano, Dios vino a redimir al hombre. Y Dios, cuando nos salva, por una parte, Él nos abre una puerta. Usted y yo estábamos presos por el pecado, por la muerte. Estábamos presos, condenados, aprisionados. ¿Dónde estábamos nosotros? Destinados al lago de fuego, aunque no estábamos físicamente allí en el lago de fuego. Pero la palabra del Señor muestra en Apocalipsis que los que no estaban inscritos en el libro de la vida están destinados al lago de fuego, donde antes que nosotros fuésemos salvos, nosotros estábamos allí
estábamos presos por la muerte, por el pecado. ¿Cómo podíamos nosotros redimirnos de nuestros pecados? El Señor Jesús en Mateo 16 le dijo a sus discípulos, ¿qué puede dar el hombre por su alma? ¿Puede acaso alguno de nosotros pagarle a Dios por su alma? ¿Qué le podemos dar nosotros a Dios que le sirva? Quizás yo a usted le puedo dar $100 por algo, pero porque le beneficia o le sirve en esta esfera. Pero a Dios, ¿cuánto le podemos dar? Usted puede decir, no, hermano, yo le he dado mucho al Señor, pero nada de lo que usted y yo le hayamos podido dar pagará la deuda que nosotros tenemos, porque nuestra deuda era impagable. Hermano, nuestra deuda era impagable. No se podía pagar, mas Cristo en la cruz la pagó por nosotros. Aleluya. Y el Señor Jesús en Mateo 16 le demuestra a Pedro cómo él iba a producir su iglesia. Es decir, cómo Dios iba a redimir al hombre, Señor Jesús, de los pecados. Porque Mateo demuestra, amado hermano, que él era la promesa dada a Abraham. Por eso en Mateo capítulo 1, cuando usted lee versículo 1, dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios le había dado una promesa a Abraham, que él sería padre de muchedumbres y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Por eso el libro de Mateo muestra la genealogía de Jesucristo como la promesa hecha a Abraham para bendecir a toda la tierra. En principio, el Señor produjo en Abraham un pueblo terrenal, que de ahí de donde vienen los judíos. Y el Señor vino a esa descendencia terrenal, porque de esa descendencia terrenal provino Cristo, ¿cierto? Como lo dice en Romanos, capítulo 9, versículo 3. Vamos a leerlo. Porque deseara yo mismo, Pablo hablándole a la iglesia en Roma, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa, de quienes son los patriarcas, versículo 5, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, amén, hermano, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Qué tal si leemos este versículo todos juntos? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Por eso Juan capítulo 1 versículo 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Amado hermano, a lo suyo vino. ¿Qué vino? El Señor. Él vino a salvar al hombre. Él vino a perdonar el pecado, a rescatar a su pueblo. Él vino como lo prometió el Señor. Y lo menciona en Mateo capítulo 1. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces el Señor vino a salvar a su pueblo de los pecados. Él vino, el objetivo del Señor Jesús fue a salvar. Pero cuando Él vino a salvar a los suyos, a su pueblo, los suyos no lo recibieron. Es decir, los suyos no aceptaron esa salvación. Por eso Juan capítulo 12 dice, más a todos los que le recibieron. Amén. Aleluya, no se alegre usted, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Qué triste, amado hermano,
que el Señor venga a cumplir su propósito. Y realmente, ¿cuál era el propósito? Salvar a los suyos. Pero esos a quien Él vino a salvar, no lo recibieron. Lección número 1 que ganamos en este mensaje de la carga de esta semana. 1. Dios necesita cooperadores. Dios necesita cooperadores. Dios necesitaba la cooperación del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel lo rechazó. El Señor Jesús muchas veces le preguntaba, ¿por qué causa me quieren matar? ¿Por las señales, por los milagros? Ellos cerraron su corazón. Vino a salvarlo y no quisieron salvación. Dios quiere salvarte. Diga conmigo, Dios me quiere salvar. Pero necesita mi cooperación. Dios quiere salvarnos, hermanos. Él vino a salvarnos. Él vino a darnos eterna salvación. Dios quiere salvar nuestro espíritu. Dios quiere salvar nuestra alma. Y Dios quiere salvar nuestro cuerpo. Por medio de la fe en Cristo Jesús, fuimos regenerados. Ya esa obra fue hecha, cumplida, cuando nosotros creímos. Nuestro espíritu fue salvo. Alabado sea el Señor. Nuestro cuerpo será transfigurado por Dios. Es una promesa. Seremos transfigurados. Pero nuestra alma necesita ser transformada por nuestra cooperación con el Señor. La edificación de la iglesia. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Pero el Señor le dio la llave a Pedro. Mateo 16. Vamos a leerlo. Versículo 18 dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Versículo 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dígale a sus hermanos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¡Qué compromiso, amado hermano! ¡Qué responsabilidad! Cuando se nos concede la salvación, cuando se nos concede el evangelio, tenemos una responsabilidad de liberar a otros. De edificar la iglesia. Por una parte el Señor dijo, yo la voy a edificar. Es a través de mí que la harán. Pero por otra parte el Señor le dijo a Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, si yo no uso esa llave, ¿cuál es la llave? La llave es el evangelio. La llave es la palabra que el Señor nos ha dado a nosotros. Por eso el Señor nos ha motivado en estos días a que, hermano, a que salgamos, a que practiquemos, a que prediquemos el evangelio no por actividad, sino que sea nuestra vida diaria. Porque muchas personas están atadas, presas, en prisiones de oscuridad, en prisiones de temor, en prisiones de esclavitud. Y tú tienes la llave. Amén. Yo tengo la llave. Una llave sencilla, hermano. Llevar a los hombres a invocar el nombre del Señor. Qué maravilloso. Esta es la llave. La llave es Cristo. Que podamos decirle a las personas, repite conmigo. Invoca el nombre del Señor. ¿Quieres salir de esas prisiones de oscuridad? Oh, Señor Jesús. Esa es la llave. Pero mientras nuestra boca se mantenga cerrada, las personas no van a ser libres. Mientras nosotros estemos cuestionando, pensando atrapados en nuestros problemas, como dice un himno nuestro, cuánto tiempo yo perdí mirando mi problema. Oh Señor, cuánto tiempo hemos perdido. Cuánto tiempo nuestra familia se mantiene presa
Porque no le hablamos a las personas. Porque tenemos temor. Porque quizás creemos que lo que le podamos decir no va a cambiar su vida. Pero hoy necesitamos entender qué poderosa es esta llave. Esta llave abre y esta llave cierra. Con esta llave usted ata y desata. Usted tiene el poder. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1 nos dice el Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo. Diga conmigo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén, porque es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Dios ha actuado en poder sobre su vida. Mire usted hacia atrás. No estaba usted preso. Y mira, hoy usted está libre. Estamos libres. Nuestra familia, nuestros hijos. ¿Qué hubiera pasado si alguien no hubiera usado esa llave? Estuviéramos presos. Quizás hubiéramos muerto. Por eso Dios nos ha entregado esta llave. Cuando los judíos rechazaron al Señor, el Señor nos dio, Él preguntó, ¿quiénes quieren? ¿Quiénes quieren esta llave? Y nosotros dijimos, heme aquí, Señor, yo creo en ti. Hoy nosotros necesitamos confirmar esa fe. Dice, Señor, yo creo que tú tienes el poder para transformar mi vida, la de mi familia, la de mis hermanos, la de mi padre, la de mi vecino, la de mi comunidad. Por eso hablo con certeza de que Cristo es poder de Dios. Hermano, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. La única forma para cambiar nuestra historia es usando esta llave. Qué poderoso esto, hermano. Por eso necesitamos recibirlo. Los judíos rechazaron esto. Rechazaron al Dios mismo. El Señor no solamente viene a perdonarnos para que usted sea un creyente allí. Dios cuenta contigo, conmigo. En Mateo 21 vemos la parábola de los labradores malvados. Vea, hermano, lo que el Señor espera de usted y de mí. Mateo 21 dice, vamos a leerlo desde el versículo 33. Oí otra parábola, hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Amén. ¿Quiénes son esa gente, hermano? Somos nosotros. Amén. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué espera Dios entonces al darnos
su evangelio. Al darnos esta oportunidad, no que Dios no quería salvar a los gentiles, porque Dios quiere salvar a todos los hombres, pero tener la premisa, la responsabilidad de la salvación de todos los hombres era de los judíos. El sacerdocio era de ellos, mas ahora Dios nos dio un grado de honor a los gentiles, porque ellos lo rechazaron. Nos dio tal responsabilidad. Sobre nosotros pesa esta responsabilidad. Dios espera no solamente que nosotros nos reunamos con la iglesia. Dios espera también que produzcamos frutos. Amén. Que nosotros nos involucremos. Por eso, deudores somos. Usted es una deudora. Usted tiene una gran deuda que pagar. Usted le debe el evangelio a mucha gente. ¿A cuántas personas usted y yo no le hemos predicado el evangelio? ¿Se ha sentido usted deudora? Porque usted tiene el evangelio y no le ha predicado. Necesitamos ser realmente compungidos. Por eso Pablo dijo estas palabras en Romanos capítulo 1. Señor Jesús, a griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Diga conmigo, soy deudor. Hermano, soy deudor. Oh Señor Jesús, soy deudor. Por eso Pablo dijo en el versículo 15 del capítulo 1 de Romanos, así que en cuanto a mí pronto, amén. Cuando me acuerde. Yo no sé si usted es una buena paga o mala paga, pero usted es deudor, hermano. Usted y yo somos deudores. Y necesitamos salir de esa deuda pronto. Porque si usted y yo, el Señor, nos agarra con esta deuda, ¿a qué le pasan los deudores? Nos meten en la cárcel. ¿Entiende, hermano? ¿Quiere usted que la metan en la cárcel por esta gran deuda? Por eso está en Mateo capítulo 18, la parábola de los dos deudores. Mateo capítulo 18, versículo 23. Señor Jesús. Vamos a leer esta porción de la palabra también. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado a uno de los que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Una deuda impagable. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor a venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Vea que aquí al siervo, el Señor no es que le liberó, bueno, y me lo paga, no. Bueno, te voy a perdonar la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tus consiervos, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dentro del contexto, hermano,
Este versículo está hablando del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es verdad que está hablando de perdonar la ofensa de una persona que comete contra nosotros, una ofensa. Pero también está hablando de amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas, tú perdonas. Si en nosotros está la responsabilidad de liberarlo, hermano, prediquemos el evangelio. El pueblo de Israel, a la final, el Señor lo apartó. El Señor salió del templo porque ellos lo rechazaron. El Señor no es que lo rechazó, sino que Él fue rechazado. Por eso Mateo, Romanos, esta carga de que nosotros no podemos pensar, porque en el corazón del Señor, amado hermano, en el corazón del Señor está en salvar al hombre. Y nosotros, por nuestra dureza de nuestro corazón, nosotros no podemos resistirnos. Nosotros necesitamos realmente obrar en lo que Dios nos ha comisionado, que es la salvación de las personas. Por eso Israel es un ejemplo para nosotros, pero también es una advertencia. Mire cómo dice Romanos capítulo 11, versículo 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, nosotros, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueren desgajadas, y tú siendo libre o silvestre, has sido injertado en lugar de ella, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Hermano, si no teme, Señor, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Entonces, amado hermano, hay una advertencia. Israel es un ejemplo para nosotros. Dios quiere salvar al hombre. Dios nos entregó una comisión. No podemos ensoberbecernos y creernos que estamos seguros. Creemos, bueno, yo estoy bien porque, bueno, no hago esto, no hago aquello, estoy seguro. No, porque a veces, como no estamos fervientes, un peligro del cristiano, amado hermano, es estar tibio. El Señor no quiere personas tibias. El Señor le habla a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis 3, dice, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es una persona tibia, una persona que está a medias tintas, una persona que realmente no se involucra, no se compromete. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio,
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Aleluya. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermano, el estado de un creyente más peligroso es el estar tibio. Una persona que se cree que está bien porque hace algunas cositas. Nosotros necesitamos estar fervientes. Amén. Necesitamos subir de nivel. Necesitamos encendernos. Comprometernos con la edificación del Señor. Para que cuando Él venga nos halle haciendo así. Para que cuando Él venga podamos presentarle frutos. Necesitamos cargarnos en este tiempo por los frutos que debemos presentarle al Señor. Señor, yo quiero orar, Señor, yo quiero darte fruto. Yo quiero ser uno que coopere en la edificación de tu iglesia en este tiempo. Quiero traer fruto, personas a tus pies. Que podamos realmente tomar esta advertencia y este ejemplo del pueblo de Israel. Porque Dios ha establecido un tiempo. Dios no es que eternamente y para siempre va a vivir la humanidad así. No. La Biblia está muy clara y dice en Mateo 28 que nos manda, por tanto, y hace discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. De aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No es que se acabe la tierra, ¿no? Estamos hablando de que el Señor les está diciendo que el tiempo del fin es el tiempo de su retorno. Entonces, el tiempo de la salvación de los gentiles, amado hermano, es el tiempo hasta el tiempo del fin, que es cuando ocurre la segunda venida del Señor. Ese fin da paso en los últimos 7 años de esta era, cuando se manifieste el anticristo, el hombre de pecado, y haga paz, como dice el profeta Daniel, capítulo 9, que en la última semana de esta era se levantará un hombre, que es el anticristo, y establecerá un pacto de paz con el pueblo de Israel. Esa es la señal determinante. Ya han pasado 6.000 años de historia de la humanidad, aproximadamente. Creemos que así como Dios creó la tierra en 6 días, dice la palabra que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor estableció que el séptimo día, el descanso, que el séptimo día es el reino, la era de descanso, donde Él descansará de todo. Ya estamos cerrando esta era. No sabemos en qué momento, es decir, Dios nos dio una señal, que es la manifestación del hombre de pecado. Cuando el anticristo se manifieste, la bestia se manifieste en ese momento. Todas las cosas que están apareciendo apuntan a eso. Entonces, el tiempo de los gentiles, como dice Lucas 21:24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Se estima que ese tiempo de los gentiles es hasta la venida del Señor, cuando se inicie esa última semana del profeta Daniel. Pero
Romanos capítulo 11, versículo 25 dice la plenitud de los gentiles, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces hay dos cosas que habla, tiempo y plenitud. Plenitud habla de número, tiempo habla de tiempo, es decir, del periodo de tiempo que vamos a tener. Ya ese periodo de tiempo se está cerrando. Puede ser, como dice un himno, puede que sea hoy, que el Señor venga, puede ser que él sea el año que viene. ¿Cómo está nuestro corazón? Cuando yo le ponía un ejemplo a mi familia con respecto a este tema, le decía, eso es como a usted le den una noticia, hermanos. Piense usted allí esta noticia. Le llamen por teléfono, un amigo le diga, mira, tengo 100 cupos, pero me quedan 20. Hasta las 5 de la tarde de hoy, domingo, esos 20, a cada uno de ellos le vamos a entregar $100. Pregunto, ¿a quién piensa usted? Inmediatamente usted piensa en su esposo, en su hermano, en su familia. Dice, llama a los primeros que usted llama a su familia. Mira, sabe que conozco a alguien que inmediatamente a las 5 de la tarde, pero tiene 20 cupos. Usted llama a su familia. Hoy el Señor le está diciendo, el tiempo se está cerrando. Queda pocos números de personas para que se complete la plenitud de los gentiles. No importa que mi familia se muera. Oh Señor Jesús, que podamos cambiar de actitud, hermano, porque en cualquier momento esta puerta se cierra. Y nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros vecinos, nuestras personas que amamos, van a perder de tener esa oportunidad. Entonces, por eso es una advertencia para nosotros. Ellos después quisieron, cuando se cerró la oportunidad, por ejemplo, en el caso de Saúl, dice la palabra que después que fue bendecido Jacob, él procuró con lágrimas para que fuese bendecido, pero ya se había acabado el tiempo, la oportunidad. La oportunidad para nosotros es hoy. La oportunidad de nosotros, de verdad, le digo, hermano, de involucrarnos. Quizás no sea mucho lo que hagamos, pero digamos, Señor, en lo poco yo quiero serte fiel. Señor, yo quizás he gastado mucho tiempo y yo ya no tengo fuerza, yo no tengo recursos, no tengo quizás lo de antes que podía darte más, ya yo no tengo, pero quiero serte fiel en esto. Ayúdame a producir fruto. ¿Qué tal si hacemos esta oración, hermano, amado hermano? ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies y le pedimos, Señor, ayúdame a serte fiel? Yo no quiero ignorar esta palabra de advertencia. Señor Jesús, oh Señor Jesús,